Muy buenos días, mi nombre es Diego Valencia. Vamos a presentarle lo que hemos visto desde que inició el segundo corte en Derecho Procesal Civil Especial. Para entrar a ver qué es lo que ha pasado en este corte, debemos entrar a conocer cuáles son qué es lo que tienen que hacer los jueces y sus disposiciones. Dentro del proceso, el juez tiene que entrar a determinar, basado en una información que lo hablamos el semestre pasado, frente a su decisión, en la sentencia y demás, eh, qué es lo que tiene que hacer el juez para determinar. Entonces, dentro del artículo 73 del Código General del Proceso, el juez requería que las partes y sus apoderados para que determinen los derechos, los hechos en los que se está de acuerdo y que fueran susceptibles de, de pruebas de confesión. Fijará nuevamente el objeto del litigio, esa parte es importante, precisando los hechos que considera demostrados y rechazará las pruebas decretadas en la audiencia inicial que se estime innecesarias. ¿Qué es esto? Entonces, el juez al admitir la demanda tendrá que determinar si la demanda es necesaria o no. En base a eso, ¿en base a qué? En base a las pruebas, en base a los testimonios, en base a lo que las partes determinen dentro de su demanda y la contestación de esta. Luego que él determina que la demanda sí está bien hecha, llamará a las partes para que éstas entren en un proceso de discusión frente a las pruebas aportadas, frente a las pruebas que el juez dictaminó que se tenían que hacer, pruebas de oficio. Entonces, determina el objeto del litigio. El objeto del litigio es por qué las partes están entrando en discusión y quién tiene la razón. Bueno, no, quién tiene la razón va después en la sentencia. En, después de determinar todas las pruebas, la carga procesal, de quién es la carga procesal y quién determina cuáles son los determinantes para que esa sentencia se pueda dar. Entonces, las pruebas que las partes aporten deberán ser conducentes, pertinentes y necesarias. ¿Por qué? Porque si el juez determina que una prueba, no, entremos un ejemplo, tres testigos van a decir exactamente lo mismo, o con palabras diferentes, pero van a ir al mismo sentido de lo que se busca. Dos de esos no son necesarios. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Determinará que dos de esos testigos no son necesarios y solo llamará a uno para que haga su declaración. Después de ya entrar a determinar si son necesarias o no estas pruebas, a continuación practicará las demás pruebas de la siguiente manera. Practicará el interrogatorio de los peritos que hayan sido citados a la audiencia de oficio a solicitud de parte. Cada una de las partes tiene derecho a llamar a sus peritos para que dentro de la demanda, bueno, dentro de la demanda tiene que haber, están los anexos, dentro de los anexos tiene que haber, están las pruebas. Dentro de estas pruebas, las pruebas siempre van a ser públicas. Como son públicas, son controvertibles. Para que sean, ¿y por qué son controvertibles? Para que las dos partes conozcan de cada una de las pruebas y las pruebas puedan entrar a discutir. Entonces, si uno de los peritos, no sé, un perito en finca raíz, determina que ese bien inmueble valía tanto, pero llega otro perito de la contraparte, de la parte demandante, de la parte demandada y dice yo tengo tales y tales y tales experiencias y he trabajado en tales y tales lados y mi opinión es que no. Entonces, dependiendo a la cantidad, no, a la cantidad no, dependiendo a la procedencia de la necesidad de las partes, ellos determinarán qué clase de peritos pueden y quieren llevar. Entonces, a estos peritos, el juez los va a hacer un interrogatorio. Dentro de este interrogatorio, las partes tienen que conocer quiénes son los peritos y para qué se van a llevar los peritos.
Luego, recibirá una declaración de los testigos que se encuentren presentes y prescindirá de los demás. Lo mismo que ya habíamos hablado antes. Si un testigo, tres testigos van a decir lo mismo, dos de ellos no son necesarios. Practicará la exhibición de documentos y además pruebas que se hubieran sido declaradas. Ahí van los anexos, van parte de lo que se ha aportado al proceso para que el proceso no solo siga, sino tenga una necesidad, tenga un propósito. Practicará las pruebas, se oirán los alegatos de las partes, primero al demandante y luego al demandado, y posteriormente a las demás partes, hasta por 20 minutos cada uno. Lo hablamos en una clase, me acuerdo, que hay muchos abogados que no lo dicen, no necesariamente lo tienen que decir, no es necesario dentro del proceso, pero si una persona lo va a decir, tiene que ser explícito, tiene que entrar a decir exactamente lo que es. No se puede poner a hablar cosas que no tienen nada que ver con el proceso, porque eso simplemente desgasta la economía procesal. Al juez no le interesa, solo quiere saber qué van a decir las partes. Igual lo habíamos hablado, usualmente cuando un juez entra a ver la demanda y la contestación, antes de que se den las audiencias, él ya sabe qué va a tomar, cuál decisión va a tomar. Pero pues igual necesita que el proceso tenga un debido proceso, valga la redundancia. Después, en la misma audiencia, el juez proferirá una sentencia de forma oral, aunque las partes sus apoderados no hayan asistido o se hubieran retirado. El juez, si hay procesos que son de única instancia, entonces el juez proferirá un auto o sentencia frente a lo que se busca, digamos. Auto no, sentencia, directamente ya la sentencia con su decisión. Los autos admisorios y los otros tipos de autos son para otro tipo de audiencias. En base a lo que se busca, a lo que se da, a lo que se necesita dentro del proceso, el juez, en base a los argumentos, pruebas, peritos, partes, todo lo que hayan aportado las partes, él tomará su decisión y dará sentencia a lo que se busca, que es la necesidad del proceso, ¿no? Claro, ya hay otras herramientas dentro del proceso que buscan satisfacer a las partes, en dado caso que no les satisfaga la decisión del juez, pueden apelar o, bueno, hay muchas más herramientas. Luego, tiene que haber una prueba de que la sentencia sí se dio. Entonces, la audiencia se registrará como disponible en el artículo 107. Entonces, todo proceso tiene que ser público. Como tiene que ser público, tiene que estar registrado, tiene que quedar registrado en alguna parte. Entonces uno se acerca al juez y le dice: juez, necesito la demanda, necesito el proceso, entonces tome mi USB. Ellos usualmente lo meten en la USB, se lo entregan, o eso queda igual. Todo eso es público, entonces cualquier persona puede pedir mientras ya haya sentencia, ¿no? O sea, mientras el proceso está, no, porque tiene que haber silencio sumario. Entonces, ya, mientras la sentencia ya se haya proferido, cualquier persona puede ir a pedir que le den el proceso de la audiencia. Bueno, vamos a hablar de la demanda y de la contestación de la demanda. En los artículos 82, 83, 84 y 85 del Código General del Proceso nos dice que tiene que tener una demanda para que el juez la pueda admitir y sea y la pueda admitir dentro del proceso, para que la contraparte la responda y puedan entrar a audiencia y entrar a discutir y poder procesar, entrar al proceso para que haya una solución al conflicto. Entonces, ¿qué dicen estos artículos? El 82 dice qué es lo que necesita una demanda para poder ser admitida. Entonces, ¿qué necesita? Primero, ¿a quién se dirige? ¿A qué juez? ¿Cuál es la necesidad?
cuál es el juez al que tiene competencia para recibirla. Luego van los generales de ley, las partes, quién soy, mi apoderado, dónde vivo, domicilio, el resto. Luego van las pretensiones, qué se pretende con la demanda, qué es lo que se quiere entrar a discutir dentro de la demanda. Los hechos, qué fue lo que pasó para que se diera la necesidad del proceso. Luego los fundamentos jurídicos, en qué me baso en la legislación para decirle al juez que yo tengo la razón. Luego los anexos, las pruebas, poderes, todo lo que se pide en los tipos de anexos. Luego va la contestación de la demanda. En la contestación, bueno, ya vamos a entrar a discutir si la demanda es admitida o no, pero eso ya va después. Dentro de la contestación, después de la contestación de la demanda, se necesita entrar a ver qué es, tiene que tener los mismos. A quién se dirige, quién es el competente, generales de ley, el que está contestando, pretensiones. Entonces, en las pretensiones se tienen que contestar las pretensiones del demandante y decirle si las acepta o no y por qué las acepta o no las acepta. No, ¿por qué no las acepta? Si las acepta, pues directamente dice que las acepta. Luego, en los hechos, él dice cuáles fueron los hechos a modo de ver de su cliente. Y también los anexos, las pruebas, testimonios, peritajes de quien va a entrar quien va a ser parte del proceso para decirle, oiga, no, es que el demandante no tiene razón. O me parece a mí que no tiene la razón y lo digo por esto, esto, esto y esto. Luego vamos a entrar a ver la admisión, la inadmisión o el rechazo de la demanda. Entonces, dentro de estas tres, la admisión directamente el juez mira, lee, dice está todo perfecto, notifique. En la inadmisión pueden pasar varias cosas. En la inadmisión, él le puede decir, oiga, no, mire, usted no cumple con el artículo 82 del Código General del Proceso, no se admite porque no tiene lo que se necesita para estar dentro de la demanda. O le dice, oiga, no, mire, le falta subsanar, le toca subsanar porque no tiene las cosas que yo, como para que yo entre a determinar si es bueno o es malo, si puede o no puede. Y en el rechazo pueden pasar tres cosas. En el rechazo, la rechaza por jurisdicción. Oiga, yo no soy el juez que se encarga de este tipo de cosas. Busca al juez que se encarga y désela a él, se la rechazo. Competencia. Le dice, oiga, mire, yo no soy el juez competente para este tipo de cosas. Eso está muy arriba de mi nivel. Entonces, mándesela a otro. Y el vencimiento de términos. Cuando tiene que subsanar, la han inadmitido y la tiene que subsanar y pasan los 10 días hábiles que tiene para poder subsanar y no lo hace, entonces el juez le dice, oiga, yo desconozco. Usted no me hizo caso, no me interesa, tome, se la inadmito, se la rechazo directamente, comienza otro proceso. Y eso es lo que dice el artículo 90 del Código General del Proceso, que son las partes de si se admite, si no admite o se rechaza la demanda. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, profe.